del 17 del Dr. Halleck. Y ustedes ven acá que un paciente sintomático, un paciente que tiene citopenias no autoinmunes, y esto es bien importante hacer notar, que no respondan, que no tenga un fondo de autoinmunidad, que tenga síntomas o complicaciones por crecimiento ganglionar hepático o esplénico, o que el tiempo de duplicación de los glóbulos blancos linfoides sea menor a 6 meses, pero solamente es válido en pacientes con más de 30,000 linfocitos, o bien citopenias autoinmunes, pero que no respondan al tratamiento inmunosupresor. Serían las señales de inicio del tratamiento. Esas serían las señales que tendríamos que atender para decidir tratar al paciente. Y nos encontramos en una pregunta bastante interesante. Si tienen un paciente o tenemos un paciente con un estadio temprano, asintomático, y tuvimos la suerte de hacerle estudios moleculares, vimos que tiene tal vez mutación de P53 o simplemente el brazo corto del 7 está deletado, o tiene un estatus no mutado de los genes que codifican para las cadenas pesadas de inmunoglobulinas. Es un enfermo que tiene marcadores ominosos para progresión, pero el enfermo por otra parte está asintomático, está bien. Y la pregunta aquí es, ¿lo vamos a tratar o no lo vamos a tratar? La respuesta es, no lo vamos a tratar. Lo trataremos solamente si el enfermo tiene el requerimiento para ser tratado. Incluso en aquellos sujetos con un riesgo muy alto, el tratamiento está indicado solamente si la enfermedad, el tratamiento está indicado muy alto si la enfermedad es asintomática. Es decir, si el enfermo tiene realmente una necesidad de tratamiento, lo vamos a hacer, si no vamos simplemente a alterar la expresión clínica de la enfermedad y puede volverse más refractario el tratamiento. Pero si tomamos la decisión de tratar al paciente, ¿cómo lo trataremos? Pues aquí es un binomio. Es el paciente y es la enfermedad. Y en el paciente hay que tomar en cuenta la reserva funcional, el estadio clínico, y en la enfermedad hay que entender si tiene de lesión de P53, cuál es el estatus mutación de las cadenas pesadas, y si es una enfermedad que van a tratar de primera vez o es una enfermedad en recaída o refractaria. Y para la primera parte, la reserva funcional orgánica del paciente, pues existen diversas escalas, pero esta es una de las más socorridas que hace énfasis en los diversos sistemas orgánicos y muy importante acá la depuración de creatinina para tomar la decisión de tratar al paciente. Y una vez que aplicamos esta escala de comorbilidades acumulativas, tenemos una idea muy buena de cuál es la reserva funcional orgánica del paciente y por ende cuál podría ser la tolerancia que tiene a un tratamiento o a otro. Y esto nos va a situar al paciente en un sujeto que es adecuado para el tratamiento, tiene una buena tolerancia y en la literatura inglesa se define como un paciente en el que hay que ir a tratar. O bien la reserva orgánica funcional simple y sencillamente está limitada y entonces se atiende el caso de manera cauta y se conoce como slow go. O bien simple y sencillamente el sujeto tiene una reserva funcional con un deterioro muy profundo y no hay que hacer más que un soporte para este paciente, ofrecerle las mejores posibilidades con el mejor tratamiento conservador posible y son pacientes para no ir a un tratamiento intensivo con intenciones de mejorar la condición porque seguramente que lo más probable es que no lo tolere. Y simplemente esto ya lo hemos comentado, son los parámetros a tomar en cuenta para la enfermedad. Y entonces, tomando en cuenta tanto la enfermedad como el fitness o el ajuste del paciente en función de la reserva corporal y una variable que he comentado antes, que es P53, uno tiene entonces todo lo que se requiere para definir cómo hay que tratar al paciente. Entonces, un paciente que tiene un estadio clínico muy temprano, y por eso hice énfasis en Ryan Binet, si el fitness es bueno o es malo, es irrelevante porque no lo vamos a tratar. Si el enfermo tiene de lesión del 17 o mutación de P53, lo mismo es irrelevante porque el enfermo no va a ser tratado.
Es un paciente que hay que esperar y ver. Pero si el enfermo tiene una enfermedad activa o un estadio avanzado que implique evidentemente enfermedad activa, entonces hay que fijarnos si es un paciente para ir. Y si es un paciente para ir, entonces la siguiente pregunta es, ¿tiene de lesión del 17? ¿Está afectado P53? Si la respuesta es no, entonces el mejor tratamiento sigue siendo la combinación de fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. Es lo que provee mejores respuestas. Sin embargo, bendamustina rituximab puede ser casi igual de buena en sujetos que tienen más de 65 años cuando se compara a fludarabina, ciclofosfamida y rituximab. Bueno, pero en el sujeto que se puede ir al tratamiento y que sí tiene lesión del 17, no vale la pena empezar con FCR. Se pueden obtener algunas respuestas porque sí se obtienen, pero son de una duración muy corta y generalmente uno va a ir a una terapia diferente a quimioinmunoterapia. Y entonces acá hay que empezar con un inhibidor de tirosincinasa, como ibrutinib, o bien idelalisib combinado con rituximab. Incluso el paciente puede ser susceptible eventualmente de ser trasplantado cuando es un paciente que se ajusta perfectamente bien, que la reserva funcional orgánica es muy buena y que tiene de lesión del 17 por el carácter ominoso de la alteración genética. En contrapartida tenemos los sujetos en donde hay que ir con cautela, que dicen la literatura inglesa slow go. Y la pregunta entonces otra vez es, ¿tiene de lesión o alteración del 17? Si no lo tiene, posiblemente clorambucil, que por cierto no hay en el país, según entiendo, combinado con algún agente monoclonal como estos que ven acá, es seguramente que la mejor opción para ese paciente. Pero si sí tiene de lesión del 17, entonces hay que ir con ibrutinib o podemos usar algún monoclonal para este tipo de pacientes. Pero luego lo que sigue es evaluar la respuesta. Y la respuesta se divide en respuestas que se obtienen completas, respuestas parciales o bien falla o progresión de la enfermedad. Y ustedes tienen acá todos los parámetros que se toman en cuenta y básicamente son muy simples. Es otra vez, ya sea que usemos métodos de imágenes para evaluar la carga tumoral, el estudio de la médula ósea o una biometría hemática. Y entonces definimos si el enfermo tuvo la respuesta que uno está buscando, si la respuesta es parcial, completa o es una enfermedad que simple y sencillamente está progresando. Entonces podemos llegar al caso de que los enfermos, ya sea que fueron refractarios o que no respondieron, y acá el tiempo es muy importante. La pregunta es, ¿el fenómeno de no respuesta o progresión ocurre dentro de los primeros 3 años del tratamiento o está ocurriendo después de los primeros 3 años de tratamiento? Si ocurre después de los primeros 3 años de tratamiento, la respuesta es muy simple. Podemos repetir la primera línea de tratamiento porque le proveyó al paciente de un buen tiempo libre de enfermedad. Y eso puede seguir siendo útil. Pero si ocurre en el lapso de los primeros 3 años, entonces tenemos otra vez que revisar qué pasó con el estatus. ¿Sigue siendo un paciente para ir o sigue siendo un paciente para tener un abordaje cauteloso? Y acá uno tiene que pensar en cambiar a opciones como ibrutinib, la combinación de idelalisib, rituximab, FCR, venetoclax, que vamos a hablar un poquito más de esta droga más adelante, incluso lenalidomida más rituximab, etc. Hay una buena cantidad de posibilidades ahora para estos pacientes. Lo mismo ocurre cuando hay que ir con cautela, pues usan tratamientos como estos que ustedes ven acá, o bien se puede usar un FCR ajustado, reducido, con mucha cautela. Obviamente que esas combinaciones de medicamentos y opciones no surgen de la nada, surgen de estudios previos que generalmente se realizan en población que suele ser resistente o refractaria, es decir, una población bastante difícil para tratar, y se demuestra que las drogas o las combinaciones son activas. Acá tenemos el caso de uno de los estudios iniciales, tal vez el primero de FCR. Vean ustedes cómo cuando se compara FCR contra fludarabina sola y fludarabina con ciclofosfamida, existe una superioridad notable de agregar rituximab a la combinación de ciclofosfamida más fludarabina.
Y lo mismo cuando vemos ibrutinib, cuando el blanco y la cinasa de Bruton, vemos cómo la respuesta es muy buena en la población en general, incluso se mantiene, no está tan despreciable, de hecho es bastante buena cuando existe deleción del 17 contra cualquier otra alternativa. Estamos hablando acá como el 60% de buenas respuestas, incluyendo las alteraciones ominosas genéticas, que obviamente me refiero al 17. Y esta es la combinación de idalecid rituximab en recaída o refractaria de LLC. Y vean cómo acá el hecho de combinar la droga activa con rituximab hace una gran diferencia respecto al uso únicamente de rituximab contra placebo. La gráfica es demasiado elocuente y habla de la actividad de este tratamiento. Clorambucil más ofatumumab o rituximab es muy buena opción para sujetos donde hay que ir con mucha cautela, y los resultados son bastante interesantes, como ustedes pueden ver acá, con supervivencias libre de progresión bastante buenas y sobrevida global. Y que sí que me quiero detener un poquito es el estudio Murano. El estudio Murano se publicó muy recientemente en New England. Es un estudio en donde me parece a mí que se diseñó de una forma bastante elegante, con una población como de 600 y tantos pacientes, 2 brazos bien balanceados, 2 estrategias diferentes de tratamiento, una con venetoclax, que es simplemente un árbitro en el proceso de apoptosis, decide qué va a ocurrir con la supervivencia de la célula, y inhibe BSL2,